El apóstol Pablo, en su carta a Tito, él le recuerda a Tito, y obviamente Tito iba a enseñar eso allí a los hermanos, allí en la iglesia donde estaba Tito, que si no me equivoco es en Creta. Y él les dice, el apóstol, a Tito y a todos allí, y a todos nosotros, que ninguno ha llegado a ser salvo por los méritos propios de nosotros, ¿no? Por alguna obra meritoria, digna, aunque fuese justa, correcta. Ninguno ha llegado a ser salvo porque era bueno como tal, ¿no? Es la idea lo que dice Pablo allí. Pablo dice que llegamos a ser salvos por la bondad, el amor, la misericordia, y luego dice, justificados por su gracia. Es decir, que la gracia allí en esa frase le dio, le concedió, le otorgó a los que Pablo dice estábamos en pecado, el perdón de ellos, el perdón de sus culpas. La gracia que es de Dios le concedió, le dio a los pecadores de manera inmerecida el perdón de sus pecados. El tema, la serie nueva que vamos a estar estudiando en este primer domingo de este nuevo año 2022, el tema general es por gracia sois salvos. Ese es el tema general. La lección de hoy, la número 1, la he titulado Cristo, la fuente de gracia. Cristo, la fuente de gracia. Y yo espero que con esta serie de lecciones podamos conocer más y mejor acerca de la gracia divina, de la gracia salvífica del Señor. Y espero yo, Patti, y todos, Susana, Ángeles, espero que en cada lección que tengamos nos llenemos más de esa motivación que da a conocer acerca de la gracia de Dios para ser movidos a todo aquello que Dios espera surja, brote, emane de nosotros hacia Él. Cosa que voy a mencionar al final, no lo quiero decir ahorita. Lo quiero reservar para el final. Porque la idea de conocer más y mejor de la gracia, de esta cualidad, Juani, divina del Señor, es para que nos motivemos, nos animemos a darle al Señor lo que Él sí merece, por habernos dado a nosotros lo que no merecíamos. Les dije que la lección número 1, Sofía, es Cristo, hija, la fuente de gracia. Y vamos al Evangelio de Juan. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14 y luego versículos 16 y 17. Saulito, hijo mío, Juan, capítulo 1, Evangelio según Juan, hijo, capítulo 1, versículo 14 y luego versículos 16 y 17. Dice así la Escritura. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, subrayen, y de verdad. Versículos 16 y 17. Porque de su, es decir, de Cristo, de su plenitud tomamos todos,
Subrayen, gracia sobre gracia. Verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia, subrayen, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Comencemos preguntándonos lo siguiente. ¿Qué es la gracia, Sofi? ¿Y cómo podemos definirla? Porque en estos textos de Juan estamos leyendo que en cada uno de ellos se habla de la gracia, que el verbo estuvo entre los hombres, y siendo Juan allí fue el testigo de ello, de que lo vieron lleno de gracia, que su gracia era plena, y toman todos gracia sobre gracia, y que la gracia vino por medio de Jesucristo. ¿Qué es la gracia y cómo podemos definirla? Bueno, el Nuevo Testamento no nos da una definición literal de lo que es la gracia divina. Pero al leer con sumo cuidado los libros inspirados, particularmente el Nuevo Testamento, podemos observar en primer lugar que la gracia es, fíjense, una virtud de Dios. La gracia es una virtud de Dios. Y esto es sumamente importante. La gracia es de Dios, Roberto. Es algo de Él, Saulito, que le pertenece a Él y se origina en Él. Esta virtud es un aspecto de su carácter y personalidad, una característica esencial y distintiva de Dios. Y esto hay que clavarlo, por decirlo así, hay que clavarlo muy bien en el corazón. Que se nos quede incrustado, Cecilia, en la mente. La gracia, Sofi, la gracia, hija, es de Dios. Como bien lo dijo el apóstol Pedro, acompáñenme en su primera carta, capítulo 5. Vayamos a primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 10. En la Reina Valera 60, dice así el pasaje de primera del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, el Dios de, noten la preposición, que es tanto de pertenencia como de origen, mas el Dios de toda gracia. Es decir, todo aquello que es gracia, todo lo que signifique gracia, todo lo que comprenda la gracia es de Dios. Le pertenece a Él, se origina en Él y de Él. Una versión del Nuevo Testamento dice: Dios, de quien procede toda gracia. Procede toda gracia. Miren, sin embargo, aunque hemos escuchado esto y leemos estos pasajes, podemos definir aún con más detalle y precisión, o en este proceso, mejor dicho, en esta búsqueda de definir y conocer de esta maravillosa y gloriosa virtud del Señor, podemos acercarnos con más precisión acerca de lo que es la gracia y cómo podemos definirla. Esto por medio, fíjense, por medio de lo que ella, la gracia, hace, o por medio de sus efectos para con nosotros los pecadores e inmerecedores de salvación.
si podemos ver en las Escrituras lo que la gracia hace o sus efectos para con nosotros, bueno, de esa manera podemos llegar a entender más ampliamente, precisar el verdadero significado de la gracia de Dios. En ese sentido, hemos entendido que la gracia es un atributo de Dios, pero ella da algo, hace algo en favor de los hombres. Insisto, para que nos quede lo más claro posible, la gracia es una cualidad de Dios, de su ser perfecto. Así como cuando decimos que Dios es amor, Dios es benigno, Dios es compasivo, misericordioso, así también Dios es lleno de gracia. Y debido a esa gracia que habita en Él, en Dios, escuchen, Él es movido por su pura gracia, ¿a qué cosa? A darnos y concedernos favores sin haber visto Dios en nosotros mérito alguno para ello. Voy a repetir esto. Dado que en Dios habita la gracia, porque es parte de Él, es un atributo, una cualidad de Él, así como el amor, la benignidad, la compasión y la misericordia, Sofi, debido a esa gracia que está en Él, que habita en el Dios único y verdadero, el Dios es movido, es impelido por su pura gracia. Por su pura gracia, Saulo, a concedernos y a darnos, o nos da y nos concede favores sin que Él haya visto en nosotros mérito alguno para ello. Y el favor inmerecido que nos ha dado por su gracia es el don o el regalo de la salvación, como bien lo declara Pablo en su carta a los Efesios. Vayamos a Efesios capítulo 2. Fíjense. Vamos a ver el regalo, lo que la gracia de Dios, esa cualidad en Él, lo movió por su pura gracia perfecta, lo movió a dar este regalo, este don, este favor a los hombres. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, verso 8, porque ahí esa preposición por es causal. Es decir, por causa de la gracia, porque por gracia sois, ¿qué cosa? Salvos por medio de la fe, es decir, del hombre, ahí lo que le corresponde al hombre. La gracia, Dianita, es de Dios. La fe es del hombre, ¿vieron? Dios su parte, la parte divina, Dios por causa de la gracia que está en Él. Yo respondí a esa gracia, mi fe, y esto no de vosotros. ¿Qué es ese esto? Es importante que este pasaje nos quede claro. Ese esto no de vosotros, pues es don de Dios, no se refiere a la fe. No dice, y esta no de vosotros. No, se refiere a la salvación, el ser salvos. El ser salvo es un don de Dios, es un regalo, ángeles de Dios, sin que Él haya visto mérito alguno en nosotros. Todo lo contrario, merecíamos la condenación eterna, la exterminación nuestra existencia por nuestros pecados y ser puestos pues en el castigo eterno.
Entonces, escuchen esto. Entonces, lo que se da, fíjate Sofi, Saulo, lo que se da no es propiamente la gracia, Juani, sino el don o el regalo. La gracia divina es la causa. El regalo de la salvación es el efecto en favor de nosotros. La gracia es de Dios, está en Él. Y su pura gracia lo movió, por causa de su gracia, lo movió a darnos el regalo, el don de la salvación. Con eso en mente, si volvemos a leer Efesios capítulo 2, verso 8, creo yo que lo comprendemos mejor. Porque por gracia, esa fue la causa en Dios. Eso fue lo que movió a Dios. No lo movió más nada, sino que su pura gracia. Nosotros respondimos a ella por medio de nuestra fe personal en respuesta a ello. Y Él nos da el don, el regalo, por gracia. Entonces, y para entender más y mejor de la gracia, es necesario enfocarnos en alguien, en una persona, en Jesús. ¿Por qué, Sofi? ¿Por qué? Bueno, yo estoy convencido de eso, hija. Yo creo que es así. Mi entendimiento me dice que para entender más y mejor de la gracia del Señor, Saulo, es necesario, hijo, que veamos a Jesús, que nos enfoquemos en Jesús, que pongamos nuestra mirada en Él. ¿Por qué, hija? ¿Por qué? Bueno, porque Él es el estándar. Jesús es la referencia de lo que es la gracia de Dios. Es decir, en otras palabras, por medio de Jesús, en Él, al conocer más de Él, podemos apreciar mejor y más, Juani, lo que es verdaderamente la gracia divina. Repito, Él es el estándar, Pati, Él es la referencia de lo que es la gracia del Señor. En Él podemos conocer y comprender lo que significa y representa la gracia de Dios. La gracia, Diana, se hizo vida en la persona de Jesús y se manifestó a los hombres para que conociesen los hombres la grandiosa e inmensa gracia o favor del Eterno para con ellos. Él, en otras palabras, es la manifestación y expresión plena y perfecta de la gracia divina por causa de lo que se nos da y recibimos en Él, en Cristo, es decir, el beneficio de la salvación. La vida espiritual juntamente con Él y la justificación, el perdón gratuito en Jesús. Vayamos a Hebreos capítulo 2, verso 9, para corroborar estas tres afirmaciones. Son tres pasajes que vamos a ver para que podamos observar más y mejor, con más precisión, más exactitud, lo que es la gracia de Dios, pero teniendo a Cristo como estándar, como referencia. Él es la exégesis de la gracia. Él es la explicación de la gracia divina. Eso es lo que significa exégesis. Él es la interpretación. Él es el que le da significado a la gracia de Dios. Estos tres pasajes por lo menos para entender esto. En Hebreos capítulo 2, verso 9, voy a leer una versión distinta. Digo distinta a la Reina Valera 60 porque es la que muchos usan. Dice esta versión así de Hebreos 2:9. En cambio, a aquel que fue hecho por un momento inferior a los ángeles, es decir, a Jesús,
le vemos coronado de gloria y honor a causa de la muerte que padeció. De modo que, ahí viene, de modo que por gracia de Dios, noten, experimentó la muerte en beneficio, noten el efecto, la causa de Anita y el efecto de todos. Es decir, que la gracia de Dios, su pura gracia, llevó a Jesús, lo movió a ofrecer a su Hijo, ¿para qué cosa? Para beneficio, para dar algo a los hombres. La gracia de Dios hizo que Jesús experimentara la muerte, obviamente por todos y para beneficiar a todos. Efesios capítulo 2, verso 5. Efesios capítulo 2, verso 5, textos que nos permiten comprender más lo que es la gracia. En el texto anterior, la gracia llevó a Dios a hacer esto. Por eso hablaba de la gracia, se puede conocer por lo que ella hace, por lo que ella da, por sus efectos. Vemos que ha hecho esta gracia, llevar a Jesús al sacrificio y concederle al hombre beneficios, en este caso la salvación. Dice Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, fíjense, ahí está nuestra indigna condición, nos dio vida. Noten, Dios dio algo por medio de Cristo. La gracia es dar algo. Ahí vemos el efecto, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí explica el apóstol, por gracia sois salvos. La gracia de Dios movió a Dios para que aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, indignos y no merecedores de nada, envía a Cristo y da algo a los hombres, le da algo, le da un don, le da un regalo. ¿Cuál es ese? En este pasaje, la vida juntamente con Cristo. Y Pablo explica, bueno, eso es ser salvo por gracia. En Romanos 3:24 dice el apóstol, siendo justificados. Pero fíjense la siguiente frase, la siguiente palabra. Gratuitamente. ¿Por causa de qué? De su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. En los tres pasajes vemos a Cristo siendo la referencia, la explicación, la interpretación, la medida, el estándar de lo que es la gracia. En este pasaje se nos dio el perdón, alfa, pero gratuitamente, porque fue por pura gracia, mediante la redención que es en Cristo. En este pasaje de Romanos 3:24 hemos recibido el perdón o la justificación sin nosotros pagar algún precio por ello. Nosotros no pagamos ningún precio, pero Cristo sí pagó el precio en la cruz del Calvario. En un sentido, la salvación no es gratis en el caso de la obra de Jesús, porque Él murió, Él puso su vida, se ofreció, Dios pagó. Pero cuando se refiere a nosotros recibimos esa salvación gratuita, nosotros no pagamos nada. Es el punto de Pablo aquí. No pagamos nada. Por eso es por gracia, es un regalo. Fíjate, ángeles, Dios está diciéndote, toma hija, toma, recíbelo. Es un regalo que quiero yo. El Señor aspira, anhela, desea darte ese regalo. El de la salvación. Hemos recibido el perdón sin precio que pagar de nuestra parte. Y además de eso, sin tener mérito para ello. Fue solo por medio de la obra redentora de Cristo.
Por eso, por lo menos estos 3 textos, para que podamos sacar de ahí, extraer de allí el verdadero significado de la gracia. En Hebreos, la gracia movió a Dios a dar a su Hijo, a que muriera para darnos beneficios, el beneficio de la salvación. En Hebreos, en Efesios, estando nosotros en una condición indigna, en pecados, nos da algo, nos da vida juntamente con Él. Y en Romanos capítulo 3, el perdón gratuito por su pura gracia. Ahora bien, fíjense. Al principio leímos de Juan, ¿verdad? Juan capítulo 1, 14, 16 y 17. Bueno, fíjense. Las palabras de Juan nos enseñan que en Jesucristo habita plenamente la gracia. Él es toda gracia. Fíjense. Ahí en el texto de Juan 1:14 dice, pues Juan dice, Dios estuvo, el verbo estuvo aquí, se encarnó y lo vimos lleno. La palabra que usa Juan ahí es eso, es una plenitud, una cabalidad. Por eso aquí digo que Él es toda gracia. Es decir, cualquier aspecto de la gracia divina es y está en Jesús. En ese sentido, y dado que Jesús está lleno de gracia, Él es la fuente de la gracia, que es el título de la lección. Esto quiere decir que de Él emana, se origina, procede la gracia. No hay otra fuente como Él, como Jesús, que pueda proveerle, Saulo, al hombre la gracia divina. Y cuando hablo de la gracia, no es que Dios da propiamente su gracia en el sentido de su cualidad, sino lo que lo mueve su gracia a dar, el regalo de la salvación, el don de la salvación, el perdón. De hecho, dice Juan, que de esa gracia plena que está en Él, tomamos todos. Noten que todos pueden tomar de la gracia de Cristo. Imagínate, Sofía, por eso Él es la fuente, no solo porque de Él emana, surge, hijo, Juan y Susana, no solo eso, sino porque podemos tomar de esa fuente. Es lo que dice Juan allí, en Juan 1, verso 16, 14, 16, 17. Dice claramente Juan, porque de su plenitud tomamos todos. En otras palabras, cualquiera, si quiere, puede tomar de la gracia que está en y proviene de Él. Además, y para resaltar la abundancia de la gracia en Cristo, Juan dice lo siguiente. Escuchen, ¿qué dijo Juan? Gracia sobre gracia. Pero, ¿qué significa esto de gracia sobre gracia? Bueno, según un erudito, un comentarista del Nuevo Testamento, él lo explica así, y estoy de acuerdo con su explicación, con la idea que se quiere transmitir aquí. Escuchen, cito, abro comillas. Aquí la imagen es la de la gracia tomando el lugar de la gracia, como el maná renovado cada mañana. Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Como el maná renovado cada mañana, una nueva gracia para el nuevo día y el nuevo servicio. Cierro comillas. Yo ahora digo esto, en otras palabras. En Cristo hay una gracia inagotable. Es una gracia sobre gracia, gracia tras gracia. Que nunca, una gracia, Dianita, que nunca se vence, hija, ni deja de ser, que es viva, eficaz y perdurable.
Creo que un pasaje que nos permite tener una comprensión más exacta de las palabras de Juan y que describe la dimensión de la gracia divina es el siguiente texto. Lamentaciones. Acompáñenme todos, Juan, y a Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Escucha, hijo. Escucha este pasaje. Lamentaciones capítulo 2, versos 22 y 23. Dice así en cierta versión, aparte de la Reina Valera. Dice: el amor del Señor no se acaba, ni se agota su compasión. Escuchen, cada mañana se renueva. ¡Qué grande es tu fidelidad! Lamentaciones 3, 22 y 23. Por tanto, la gracia que está en Cristo, la cual es plena en Él, es también abundante y accesible a todo aquel que desee de corazón tomarla y beneficiarse de ella. Además, afirma Juan, que Jesucristo es el medio de la gracia divina. Es decir, Él fue, Susana, el agente, el instrumento de Dios, que hizo posible que la gracia viniese a los hombres pecadores con el fin de que ella pudiese ser tomada por los indignos. Y el Verbo, que es Dios, se hizo carne, lleno de gracia. Y Juan dice, lo vimos a Él, lleno de gracia. Y de su plenitud, de esa llenura de gracia, todos podemos tomar. ¡Ah, qué bendición! Eso, que el mismo Dios haya venido y se haya encarnado, y en su llenura de gracia podamos todos tomar, Saulo, de esa gracia. ¿Para qué, Alfa? ¿Para qué? Para ser salvos. Dios aspira, Dios desea, Dios anhela que seamos salvos, que estemos con Él eternamente en el cielo. Ese es un deseo del corazón del Creador. Él fue el agente Cristo. Él hizo posible que la gracia viniese a los hombres pecadores con el fin de que ella, la gracia, pudiese ser tomada por los indignos. Cuando digo tomada la gracia, ya expliqué, me refiero a los beneficios que ella da, que ella concede. Por tanto, no hay otro mediador sino Cristo. Nadie más tiene la facultad de proveer la gracia sino Jesús. No fue por medio de Moisés o por la ley del antiguo pacto, ni siquiera es por medio de la iglesia de Cristo, ni tampoco por el cristiano que predica y bautiza. Jesús es el canal, el puente, para que la gracia de Dios pasase y fuese accesible, plena y eficazmente a los hombres que eran sin mérito alguno de salvación. Por eso Juan dijo, y la gracia vino por medio de Jesucristo. Hecha hombre, estando en la tierra, estando allí, y muerto precisamente porque Dios fue movido por gracia. Ahora bien, ya para acercarnos al final, y habiendo entendido que en Jesús habita la gracia plena, la cual es abundante y dada a través de Él, nos preguntamos, ¿cómo? ¿Cómo, Roberto? ¿Cómo, Dianita? Sofi, pendiente hija, ¿cómo el pecador, indigno de salvación, Saulo, indigno de la redención y merecedor de la condenación eterna, puede verdadera y eficazmente tomar de la gracia para sí mismo? Ya que Juan dijo que de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Hay gracia para todos. Hay gracia para todo el mundo. Es decir, hay salvación para todos.
Bueno, ¿cómo el pecador toma de esa gracia? La causa por sus efectos. ¿Cómo toma los efectos de esa causa? Bueno, y dado que la gracia tiene el propósito de otorgarle al hombre, sin haber tenido algún mérito y gratuitamente, el perdón de pecados. Entonces, cuando esto ocurre, cuando ocurre el perdón, podemos decir que el hombre ha tomado de la gracia divina para sí mismo. Es decir, se ha beneficiado de ella. Bueno, sí, es cierto. Aquí vemos a la gracia actuando en el pecador, él tomando de la gracia para recibir el perdón de Dios. Pero, ¿cómo? ¿Qué tiene que hacer el hombre? ¿Es incondicional esto? No, es condicional. ¿Cómo el hombre recibe el perdón divino? ¿Cómo, Sofía? ¿De qué manera? ¿En qué forma? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, el perdón de Dios es recibido por medio del arrepentimiento y del bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, según Hechos 2:38. Escuchen lo siguiente. Saulo, cuando el pecador creyente arrepentido es bautizado en agua, ángeles, entonces la gracia de Dios es tomada por él al recibir el perdón de sus culpas y el regalo de la salvación, que es la vida eterna. De esta forma, el indigno y vil pecador, imposibilitado para salvarse por sí mismo, al oír y conocer de la maravillosa, asombrosa, extraordinaria y estupenda gracia salvífica de Dios, es motivado a venir a Cristo para hallar compasión y misericordia, recibiendo el perdón de todas sus miserables culpas. ¿Vieron? La gracia es una forma para Dios motivar al pecador a venir a Él. Cuando el pecador oye de la gracia de Dios, comprende la gracia de Dios, sabe que la gracia envuelve un regalo que no merece él, sino que él más bien es digno de la condenación por sus pecados, que no puede salvarse por sí mismo, que no puede limpiarse a sí mismo de sus culpas, él está imposibilitado para poner su alma en el cielo eterno. Cuando el pecador oye eso y entiende que la gracia de Dios puede darle perdón, justificación, salvación y vida eterna, Dios lo motiva a venir a Cristo para que halle gratuitamente perdón, el perdón de sus culpas, de sus miserables culpas, encontrando por la gracia compasión y misericordia. Y como resultado, fíjense este punto, y como resultado, Dianita, esa misma gracia divina le concede que viva a ese pecador, le concede que viva siempre animado, lleno de alegría, de agradecimiento y alabanza para con el Señor, por la gracia que ha tenido para con él, ahora que ella, su gracia, lo ha salvado. O sea que la gracia continúa
Alfa, teniendo un efecto. Oh Dios, el propósito de Dios es que la gracia continúe teniendo un efecto en tu vida, en tu corazón, en el nuestro, que nos llena. Ahora siendo salvos, soy salvo, soy rescatado, soy redimido, soy perdonado, soy justificado, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios por su gracia. No merecía, Señor, eso. Me has dado este maravilloso regalo, este don. Y ahora esa misma gracia me concede que viva ahora, en este momento, alentado, lleno de gozo, de gratitud y de deseo de adorarle siempre. Porque por su gracia Él me ha salvado, Él me ha perdonado. Bien dijo el apóstol Pablo, bien dijo que en un momento de su vida era un vil pecador, que escribió una carta diciendo que él se consideraba el primero de los pecadores. Bien dijo este hombre redimido, rescatado y salvado por la gracia de Dios. Bien dijo, alabemos a Dios por la extraordinaria gracia que nos mostró y que derramó en nosotros al enviar a su amado Hijo. Efesios 1:6. Efesios 1:6. La gracia ahora, Pati, Susana, hermanos, hermanas, la gracia ahora para nosotros, los que hemos aceptado el don de la salvación, el regalo de la salvación, es este. La gracia hace que le alabemos precisamente por su extraordinaria gracia que nos ha mostrado. Y así, animados, llenos de alegría, de agradecimiento y de un deseo intenso siempre de alabarle a Él por su gracia.